Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer vuestra presencia al Simposio Internacional. Nos gustaría recordarles que si no tienen el programa lo pueden descargar de nuestra web. Las normas de la sala sería estar en silencio, no comer... ¿No se me oye? Ah, ya. Vale. No pueden utilizar los teléfonos móviles y si por algún casual tienen que abandonar la sala, lo hagan por la puerta de arriba. Welcome everyone to the International Symposium. First of all, we want to thank you for your assistance. Switch off your phones. Don't eat, don't speak, please. And if you don't have the program, you can download in our website. Also, the symposium is going to be on streaming, so that's why we want you to be quiet. Les dejo con Rosario Arroyo. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias a David. Bienvenidos todos a este simposio internacional. Voy a repetir lo que ha dicho David, pero en español. Y voy a repetir solo lo más importante. Este simposio se retransmite en streaming. Entonces, por eso es muy importante que el orden, el silencio, porque todo eso dificulta la emisión del sonido. ¿Vale? Muchas gracias. Yo tengo el placer, el gusto y el honor de presentar a Gabriel Kienauer. Viene de la Universidad de Humboldt, Berlín. Es que ella insiste que hay que pronunciar bien. Es catedrática de universidad con una larga trayectoria de investigación en el área de filología románica, concretamente lingüística hispánica, y su campo de investigación es la sociolingüística, es decir, la comunicación verbal, escrita y oral, pero desde cómo se interpreta, cómo se realiza dentro de la cultura. Luego está en la línea de la interculturalidad, que entra plenamente en el tema de este simposio. La conferencia que nos va a presentar se titula Géneros textuales en los estudios universitarios, aportes lingüísticos e interculturales al campo de las ciencias de la educación. Doy paso a Gabriel. Well, good morning. It is a pleasure for me to introduce Gabriel Kienauer, who comes from the University of Humboldt in Berlin. She is a professor and researcher, and she works in the fields of Romance philology, Hispanic linguistics, and sociology. She is going to give a speech on her work entitled Textual Genres in University Studies, Linguistic and Intercultural Contributions to the Field of Educational Sciences. Bueno, muchísimas gracias por la presentación tan amable y ya tienen una idea de qué soy yo. Bueno, vamos a empezar sin demorarnos más, estimados colegas, estimados alumnos. Ante todo, quisiera agradecer profundamente la oportunidad de inaugurar como lingüista alemana este simposio importante sobre investigación en la enseñanza de escritura, cuya madre científica es Rosario Arroyo. Thank you so much. Now that you know who I am, I'd like to begin with my speech. Dear colleagues and dear students, thank you so much for having invited me to open this important symposium on research on writing teaching, and whose scientific mother is Rosario Arroyo. A lo mejor se van a preguntar por qué una lingüista que además es de Alemania. Bueno, la primera razón es mi encuentro con Rosario en Berlín hace 2 años, del que no solo nació
la amistad entre nosotras, sino también el interés mutuo de conocer la otra disciplina. You may wonder why a linguist and why a German linguist. Well, the first reason is my meeting with Rosario 2 years ago in Berlin, where we became friends and we developed an interest for our mutual works. En mi caso, otro resultado importante de este encuentro fue el inicio de un proceso de reflexión más profunda de los géneros textuales escritos por mis alumnos en mi área profesional, que es la lingüística hispánica, como lo ha dicho Rosario. La segunda razón es que el proyecto de Rosario, con el título Escritura en plataformas de formación de un modo multilingüe, tiene, a mi modo de ver, muchas implicaciones lingüísticas que tienen que ver con la enseñanza de lenguas extranjeras, sobre todo, y que realmente merecen ser profundizadas en el proyecto colaborativo que propone ella, o como dice en el título de su conferencia. I also thought about the textual genres written by my students within the field of Hispanic linguistics, which is my field. The second reason is the project of Rosario, because I think that it has very important linguistic implications related with the teaching of foreign languages. Her work is entitled Teaching Scripture in Training Platforms in a Multilingual Way, and it also needs a further collaborative program. Espero que mi interpretación sea correcta, afirmando que es la idea de multidisciplinaridad que nos llevó a pensar en una participación mía en este simposio. I think I hope to be right when I say that it was the idea of multidisciplinarity, the idea that led me be here in this international symposium. Y quiero mencionar una tercera razón, que es el hecho de que yo sea miembro de una cultura académica distinta a la suya. Un aspecto que también tiene impacto en el tema de nuestro simposio. And the third reason is the fact that I am a member of a very different academic culture, and this is very important as well for this symposium. A continuación, mi intención principal es presentar brevemente algunos tópicos de mi reflexión como lingüista sobre escritura, partiendo de 3 suposiciones fundamentales que forman el hilo conductor de mis planteamientos. Now I'd like to present the 3 main topics of my work as a linguistic, which are the driving forces of my approach. Primero, existen aspectos comunicativos, lingüísticos y textuales de la escritura que son fundamentales en el conjunto de competencias escriturales. First of all, there are different communicative, linguistic, and textual aspects in writing that are fundamental in the whole group of writing competences. Segundo, estas competencias incluyen una dimensión intercultural, porque los aspectos mencionados pueden variar a lo largo del tiempo y del espacio, formando culturas escriturales distintas. These competences include an intercultural dimension because these mentioned aspects may vary with time and space, creating different writing cultures. Tercero,
Por lo tanto, su estudio exige un alto grado de contextualización en el sentido de que tener una competencia escritural significa siempre ser capaz adecuadamente al contexto. A continuación voy a poner como ejemplo el contexto universitario y más concretamente los estudios universitarios en distintas disciplinas. And finally, its study demands a high level of contextualization within the writing competence. And this means that we have to be able to write in accordance with the context. Now I am going to give as an example the university context, a university context, and more specifically, the university studies of my discipline. Bueno, vamos entrando en los tópicos que he venido reflexionando en los últimos meses. Tópico 1. Dimensiones de la competencia escritural. Eso es el tópico que estoy discutiendo ahora. Creo que para cualquier investigación que tenga el propósito de ser multidisciplinario, solo son útiles conceptos que apoyen el proceso de integración de dos o más disciplinas. Okay, now I'm going to talk about the topics I've been working in during the past months. First of all, the dimensions of writing competence. I think that for any investigation, for the purpose of any investigation, this has to be multidisciplinary, with the concepts that support the process of integration of two or more disciplines. En nuestro caso, es el concepto de la competencia, que según mi opinión cumple con esa función. Now we're talking about the competence, and in my opinion, it is the right one. Sin duda se trata de un concepto clave de las ciencias de la educación, o más específicamente en Alemania se está formando un área que llamamos didáctica universitaria, pero también de la lingüística, donde se percibe en primer lugar como competencia lingüística o saber lingüístico. This is a key concept in educational science, or as we say in Germany, university didactics, and also in the general field of linguistics. La pregunta será, ¿qué relevancia tiene la dimensión lingüística en la discusión teórica del concepto de competencia escritural en el ámbito de la universidad? Another question is, what is the relevance that this linguistic dimension has in the theoretical discussion of the concept of the writing competence within the university? Para contestar esta pregunta, son interesantes propuestas teóricas que expliquen la competencia cultural científica, como voy a llamarla a continuación, sobre la base de referencias explícitas a aspectos de la lengua y comunicación. Por ejemplo, el modelo de Kruse y Chites del año 2014, que propone las siguientes dimensiones de la escritura. In order to give an answer to this question, it is interesting to take a look to the theoretical proposals that explain the scientific and writing competences on the basis of explicit references to aspects of the language and communication. And here I'm talking about the model of Kruse and Chites model, which propose the following. Ellos
mencionan en total 6 dimensiones. La primera es el conocimiento. Quiere decir, se manifiesta ese conocimiento en la escritura al mismo tiempo que se adquiere conocimiento por la escritura. They talk about 6 different dimensions. First of all, knowledge, which is acquired at the same, which is acquired with the writing ability. Segunda dimensión es el proceso de escritura, que incluye el saber de que la escritura es un proceso que consiste en diferentes etapas, como planificar, leer, estructurar, formular y controlar. Second, the process of writing, which includes the knowledge that in order to write, we have to bear in mind different processes, such as planning, reading, structure, and control. La tercera dimensión ya tiene que ver más con los aspectos lingüísticos que aquí me interesan más. La comunicación. La comunicación forma el marco de actuación de la escritura, cuya función es la comunicación de conocimiento. Las personas que escriben se están moviendo en un colectivo al que se refieren y al que agrega algo, lo que se puede llamar, por ejemplo, intersubjetividad, o sea, relaciones entre sujetos que entran en comunicación. Here we arrive to the aspects of linguistics, which is what I'm most interested in. And we are talking about communication, which creates the performance framework for writing and whose main function is the communication of knowledge. People who write move in a place, in a place, and here we can talk about intersubjectivity, or the relationship between the subjects or people in communication. La tercera dimensión es la dimensión de los géneros textuales, que también es interesante en el área de la lingüística. Incluye el saber sobre los géneros específicos que se usan en la comunicación. Por ejemplo, en Alemania el llamado trabajo de curso, que exige formas específicas del uso lingüístico científico, de la argumentación y de la intertextualidad, en el sentido de que el escribano lea primero textos científicos para reformularlos después en un proceso de escritura propia. Third, the textual genres. And this is a very interesting topic because it includes the knowledge of different specific genres that are used in communication. And here, for example, I'm talking about what we call courseworks in Germany. Here, students need to understand the scientific language, argumentation and intertextuality, so that the writer has to read scientific texts and then reflect, think about them. La quinta dimensión es la lengua. Escribir exige conocimiento del lenguaje escrito formal, o sea, la distinción clara de registros, y científico. Por ejemplo, del lenguaje profesional en cada disciplina y las formas de impersonalización que se usan normalmente en la escritura científica.
Fifth, language. Writing demands a wide knowledge of the written and scientific language. For example, the professional language and the ways of non-personalization. La tercera y última dimensión que proponen ellos son los medios. Del uso de los nuevos medios resultan nuevas normativas de la escritura que también incluyen la multimodalidad. O estamos en una situación de muchos cambios en la escritura en este sentido. And the last dimension is means. The use of new means and new rules within writing, and here we have different modalities. Por supuesto, quiero subrayar la atomización aparente del concepto de competencia escritural científica que acabo de hacer. Tiene la única función de identificar aspectos lingüísticos y no explica para nada la competencia escritural como suma de estas competencias parciales, sino como habilidad de integrarlas en un proceso de escritura dirigido. Of course, the atomization of this concept of scientific writing competence has the sole and single function of identifying linguistic aspects, and it does not explain the writing competence as a adding of the partial competence, but as a way of integrate the skills and the abilities in a process of directed writing. O sea, es un planteamiento que voy a volver a problematizar más adelante en mi oposición a la hora de hablar de las posibilidades de un modelo integral de describir la escritura. I will talk about this approach later on when I talk about the comprehensive model. Bueno, pero lo que ya podemos resumir es que este proceso de escritura dirigido que acabo de mencionar es sin duda el objeto de interés del especialista de ciencias de la educación. En cambio, su producto es el objeto de interés del lingüista. Pero el reto debe ser la superación sistemática de esta división de trabajo para pensar tanto los conceptos como los métodos científicos de una manera más integral. This directed writing process is what the specialists on educational science are interested in. And on the other side, its product is what linguists are interested in. But the challenge must be the systematic overcoming of this division of the work to think in the concepts and in the scientific methods in a more comprehensive way. Bueno, ahora voy a pasar al segundo tópico de mis reflexiones, que voy a llamar la dimensión intercultural del concepto de competencia escritural. Seguimos profundizando con eso la idea de contextualizar bien el estudio de la escritura científica al suponer que esta forma parte de culturas académicas específicas. Now I'm going to talk about my second topic, which is intercultural dimensions. And here we keep thinking about the idea of contextualizing the study of the scientific writing when we suppose that it is part of more specific academic cultures. Si bien se puede confirmar que a nivel internacional
la escritura científica es considerada una competencia clave en los estudios universitarios. Podemos revisar la cantidad inmensa de manuales prácticos que ya están en el mercado. Los estudios interculturales recientes han demostrado que los requisitos que se plantean para la escritura científica en cada país y su sistema educativo son muy diferentes. Even though internationally scientific writing is key, and in fact we can see many practical and professional manuals, we see that in recent studies we see that the requirements in each country and the requirements in each educational system are very different. A lo mejor les parece un poco teórica esa idea, porque todavía no han experimentado un cambio de cultura académica, por ejemplo, en forma de una estancia de Erasmus en Alemania. You may think that this idea is very theoretical because you haven't experienced an academic exchange in Germany. Bueno, pero voy a darles algunos ejemplos. En los países anglosajones, por ejemplo, domina la redacción de ensayos. Tengo entendido que en España también, ¿no? Now I'm going to give some examples. In English-speaking countries, students tend to have to write essays, and I think that it is the same here in Spain. Es decir, los estudiantes redactan varios textos a lo largo del curso que se refieren a los temas de este mismo curso. That is to say, students write different essays during the whole academic year, essays which are related with the topics learned during that academic year. Además, el uso de fuentes bibliográficas no es obligatorio. And what's more, the use of literature sources is not compulsory. En cambio, en los países de habla alemana dominan los ya mencionados trabajos de curso, que exigen que los estudiantes escojan un tema que tiene que ver con el curso o seminario, como lo llamamos, para que ellos mismos lo desarrollen sobre la base de fuentes bibliográficas recomendadas por el profesor, pero también recopiladas por búsqueda propia. However, in Germany, we have what we call courseworks, and these courseworks demand that students choose a certain topic which is related to what they have learned, and then they have to develop it on the basis of literary sources which were given to them by the teachers, and also on the basis of their own literary sources. Se aprecia especialmente una estructura sistemática, un hilo conductor claro y citas correctas. So here we have a clear driving force and many and different quotes. En Alemania, esta idea tiene su fundamento en el concepto del aprendizaje independiente y de carácter investigador, desarrollado por un personaje muy conocido, Guillermo de Humboldt. A lo mejor ustedes conocen mejor a Alejandro de Humboldt, que exploró América Latina, sobre todo los latinoamericanos lo conocen muy bien, pero su hermano Guillermo Wilhelm von Humboldt fue un gran educador, además el fundador de la universidad que hoy en día se llama Humboldt, cuyo miembro soy yo.
Este concepto que se llama aprendizaje independiente y de carácter investigador fue desarrollado por Guillermo de Humboldt, que apuesta claramente por la reflexión y la argumentación como herramientas del cambio de conocimiento. In Germany, it is very important the idea of the concept of learning in a very independent way and while researching. And this is something which was introduced by Guillermo de Humboldt, and you may not know him, but I am sure that you know his brother, who was Alejandro, who is known because he explored Latin America. But the brother we're talking about, Guillermo, was a great teacher, and he was also the founder of the university which has his name and that I am part of. And this concept lays on the basis of thinking and argumentation. A pesar de ello, uno de los resultados de la reflexión de mi propio trabajo como profesora universitaria es el siguiente. Aunque la escritura científica sea una forma usual en el aprendizaje de ese tipo en Alemania, con el concepto de Guillermo Humboldt, los exámenes y el estudio independiente muchas veces en los exámenes, en el proceso de aprendizaje, los exámenes y el estudio independiente, muchas veces la aplicación de ese concepto es implícita, en el sentido de que no se basa en principios didácticos adecuados, sino en algo que podemos llamar tradiciones o costumbres discursivas dentro del ámbito de la universidad. Thanks to my work as a university teacher, I know that the scientific writing is very usual, and in fact in exams and in the independent study, the application of this concept is implicit, and it is not based on the principles we've talked about, but in a discursive tradition. En otras palabras, lo que quiero decir es que tenemos muy poco conocimiento comparativo sobre culturas escriturales, como un complejo de prácticas escriturales, géneros textuales y métodos didácticos en sus respectivos contextos sociopolíticos y culturales. Más precisamente, de lo que estamos hablando o tenemos que hablar son las diferentes prácticas educativas, usos lingüísticos, preferencias estéticas y relaciones sociales. We have very little knowledge of the writing cultures, the textual genres, and the methods of didactics in this context. And we definitely have to talk about the differences between the teaching practices, the aesthetics, and the social relationships. Voy a pasar al tercer tópico, que llamo modelo integral del estudio de las competencias escriturales en el ámbito de la universidad. Now I'm going to talk about my third topic, which is the comprehensive model of the study of writing competences within university. Reanudando la idea de que no se puede explicar la competencia escritural como suma de competencias parciales, y para evitar, por lo tanto, un tipo de conceptualización ingenua,
es imprescindible pensar modelos integrales del estudio de la literacidad que sí involucren los aspectos comunicativos, lingüísticos y textuales mencionados, pero también cognitivos, procesorales, así como mediáticos e interculturales. The writing, as we said before, the writing competencies are not the adding of different partial competencies. And it is very important to think of the comprehensive model of literacy not only as a group of the methods that we talked about before, but we have also, we need to bear in mind the cognition and the interaction as well. Aunque no sea explícitamente lingüístico, uno de los modelos que me parecen adecuados es el modelo de la escritura a través del currículo. Writing across the curriculum or writing in the disciplines. Este enfoque considera la escritura como parte integrante de la actuación científica y del pensamiento crítico en contextos disciplinarios concretos, formando así una alternativa al modelo cognitivo y su carácter procesural. One of the models that I like the most is the writing across the curriculum model, which is very important for the scientific performance and the critic as well, and it creates an alternative model. Este enfoque radica en introducir a los estudiantes en la práctica con las convenciones del lenguaje de una disciplina específica, considerando esa esfera social y cultural, así como las estructuras prototípicas de determinados textos en distintas áreas. The approach is introducing students in these languages, considering the social sphere and the structural prototypes. Puede ser complementado muy bien por los planteamientos de una subdisciplina de la lingüística textual que se llama lingüística de los géneros textuales, una subdisciplina desarrollada en Alemania muy interesante para nuestros propósitos, que concibe la relación de los géneros con esferas o sistemas sociales. This can be complemented by the approach of a different subdiscipline, which was created in Germany, and we are talking about the textual genres. And it conceives the relation of the genres within the spheres of the social relations. Y uno de esos sistemas sociales es el sistema educativo con sus subsistemas, que es también la educación universitaria. And here we talk about the university education. Bueno, ahora el tópico 4. Una pregunta que es un tópico que me hace preguntar por las consecuencias que tienen esos planteamientos que acabo de presentar para la metodología que usaríamos en un proyecto de investigación. And I usually wonder what would be the consequences of these approaches for the methodology used in the research. Como ya hemos dicho, a diferencia de las ciencias de la educación, el objeto de análisis de la lingüística no son los procesos, sino los resultados de la escritura científica.
As we said, the object of the analysis of linguistics are not the processes, but the results of the writing. Hasta ahora se puede pensar en dos enfoques metodológicos, el cuantitativo y el cualitativo. Until now, we could think about two different approaches, methodological approaches, the quantitative approach and the qualitative approach. ¿Qué significa cuantitativo? La lingüística del corpus, que usamos tanto como método en la lingüística, o sea, un corpus es considerado una recopilación grande de textos diferentes. La lingüística del corpus ha desarrollado un tipo de corpus que se llama corpus de aprendices, sobre todo en el área del alemán como lengua extranjera. En la Humboldt existe un corpus de ese tipo que se llama Falco y que son composiciones escritas en la clase de alemán como lengua extranjera por estudiantes extranjeros, y estos textos fueron procesados de manera que los investigadores puedan cuantificar automáticamente los llamados errores que cometen los estudiantes en la redacción de estas composiciones. Here we have the linguistic corpus. A corpus is a recompilation of different texts. And we have developed different types of corpus. And in fact, in Germany, in the university where I work, we have the Falco corpus, where we have comprised the essays and compositions written by students who were not German but were studying German. And this was very useful so that researchers could know the mistakes these students were making. Así se pretende describir una variedad lingüística que se llama lenguaje del aprendice, que tanto ocupa a los especialistas de didáctica, en este caso de lenguas extranjeras. And we did this to know a linguistic variety known as the learner's language, which is very useful for the researchers and investigators. En general, estos corpus no van más allá del género de la composición, pero considero posible crear un corpus sobre la base del conjunto de géneros textuales producidos en contextos universitarios específicos que sin duda tenemos a nuestra disposición, nosotros los profesores. This corpus does not go beyond the composition, but it is very interesting to have a group of corpus in the university at our disposal because they are very useful for teachers. ¿Y en qué consiste entonces el aspecto cualitativo que pueda acompañar este tipo de cuantificación? La cuantificación puede ser complementada por una serie de entrevistas individuales con los autores de estos géneros, cuyo objetivo sería conocer mejor las variables extralingüísticas que influyen la génesis del fenómeno de la competencia escritural, basándonos en los textos, en los productos. So, what is the qualitative approach? This can be complemented by the extralinguistic varieties that have an influence in the origins of this phenomenon of the writing composition. Creo que es muy necesario hacer este tipo de trabajo porque el alumnado que tenemos ahora en la universidad
por lo menos en el área mía, se ha cambiado enormemente en el sentido de que se ha internacionalizado cada vez más. O sea, tengo en la clase alumnos de diferentes países, de diferentes culturas, y que todos juntos ahora están en una cultura académica que tiene sus rasgos propios. I think it is very important and necessary to do this job because students, at least in my field of study, have changed a lot and they have been internationalized. That is to say, in my class I have students from different countries and different cultures, and now they are all together in one academic culture with its own features. A modo de resumen, y con eso voy a concluir mi exposición. Los tópicos aquí presentados demuestran claramente que defiendo la idea de un enfoque metodológico que contextualice los estudios de la escritura y profundice más de lo que se haya practicado hasta ahora su dimensión comunicativa, textual y lingüística. So finally, to summarize, the topics that I presented here show that I am for a methodological approach that gives a context and deepens into the communicative, textual, and linguistic dimension. Dado que tanto los docentes como los estudiantes casi no toman conciencia de las especificidades de los escritos y también de sus cambios, tampoco de sus cambios, solo quiero mencionar que mi experiencia de trabajo es más de 35 años con cambios profundos de un sistema educativo socialista. Yo soy de la Alemania socialista, que ya no existe. O sea, cambios profundos de un sistema educativo socialista a uno capitalista, así como las reformas del llamado proceso de Bolonia, que también ha tenido sus cambios en los últimos tiempos. Considero necesario un estudio más responsable y consciente que al mismo tiempo dé cuenta de la posibilidad de un trabajo multidisciplinario. Since neither teachers nor students know about the specificities of the writing and its changes, I'd like to say that I have quite a wide experience since I've been working as a teacher for 35 years, and during these years I've experienced different changes from one educational system to another. I started in the socialist Germany, which no longer exists, and now I am in the capitalist system of Germany. And I have also experienced the changes that the Bologna Plan has implemented in education. En cualquier caso, el estudio integral de los géneros discursivos, sea cuantitativo o cualitativo, puede aportar evidencia empírica válida para su enseñanza formal en el ámbito universitario. Y en eso, sobre todo, veo mi contribución como lingüista en futuros proyectos multidisciplinarios entre ciencias de la educación y lingüística. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriel. Muchas gracias, Raquel Sobrado, nuestra intérprete, que la ha hecho muy bien. Creo que merece otro aplauso, por favor.
Quisiera también dar las gracias a todos los profesores que vienen de la Universidad de Houston, Estados Unidos, que vienen de la Universidad de la UADY de México, de la Universidad del Bosque de Colombia, que están aquí con nosotros. No creo que me haya dejado ninguno. Estamos también las profesoras de la Universidad de Granada. Tenemos también una profesora de Cantabria que viene con su compañera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo que decir que Gabriel ha establecido la fundamentación, las líneas que fundamentan los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en esta universidad y que están justificando y que son los que justifican este simposio que nosotros tenemos y que estamos participando con ustedes. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas para el que quiera hacer algún tipo de pregunta a nuestra conferenciante, y David acercará el micro a quien desee hacer. Puede ser también una observación. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Me gustaría preguntar si con la tendencia existente en la Unión Europea pues, a homogeneizar el Plan Bolonia, etcétera, sería posible adivinar para el futuro una cultura escritural común, porque yo misma sí que he vivido este contraste de cultura académica entre Viena, Madrid, Granada, Hamburgo. Y es bastante diferente el tema, por ejemplo, que se ha expuesto de la importancia de la estructura del texto. Yo casi me vuelvo loca con escribir en alemán con la estructura que se necesita, mientras que en España eso no se exige para nada. Y en Inglaterra también he visto que se exigen cosas muy diferentes. Si se está fomentando que haya tanta movilidad, ¿habrá también más movilidad en lo exigido a la escritura? Bueno, es una pregunta muy interesante porque la verdad es que yo enfoqué sobre todo las diferencias. O sea, ya me estoy dando cuenta de todo eso, ¿sí? En mi proceso de educación. La verdad es que realmente necesitamos datos. Creo que sí, ya está empezando un proceso de ese tipo. En lingüística usamos en términos, el término de la coinización, o sea, pensando sobre todo en la formación, como lingüista, de la formación del español americano, por ejemplo, había un proceso de coinización entre el español castellano y el andaluz, ¿ya? El dialecto andaluz, o sea, algo que al final, el producto al final es algo nuevo, una tercera variedad que es el español de América. Podemos comparar esto con lo que está pasando ahora. Yo me doy cuenta que incluso en el contexto universitario alemán y también en mi instituto empezamos a darles tareas a los estudiantes de escritura de un ensayo. Pero la pregunta es, como no conocen este género, me están preguntando a cada rato, pero profesora, ¿qué quiere decir ensayo? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Sí? O sea, me estoy dando cuenta que tengo que darles más consejos de ese tipo, ¿no? O sea, hablarles más de los rasgos típicos de diferentes géneros. Ay, estoy olvidando la traducción. O sea, ya... Haz una síntesis al final. ¿Ya? Muy bien. Creo que sí, creo que estamos ya en los inicios de una coinización de ese tipo. Si podemos hablar al final de una cultura académica o cultura escritural europea, por ejemplo, no lo sé, no lo creo. Siempre va a haber diferencias culturales.
Y realmente ese concepto humboldtiano del estudio independiente, o sea, el alumno tiene la tarea de hacer el trabajo de curso sin la ayuda del tutor o del profesor, y tiene la tarea también de buscarse su bibliografía, ¿ya? Y después reformular esa bibliografía que consulta. En eso podemos medir más o menos el conocimiento que adquiere mediante la lectura, ¿ya? Entonces, tiene esa tarea y ese principio que también exige que el alumno adquiera más conocimiento, cambie su conocimiento. Es un concepto, creo que a nosotros nos tiene envidia el mundo entero. Muchos colegas de otros países nos dicen, pero es un concepto que es muy interesante y por favor sigan manteniéndolo. Sigan manteniéndolo, ¿sí? Pero nos cuesta, la verdad es que nos cuesta en esos nuevos desarrollos que existen dentro del marco de Bolonia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención o alguna observación? Marcela, from Houston University, San Houston. Hola. Sí, de Sam Houston University, pero también de Costa Rica. Gabriel, tengo una pregunta. Usted estaba comentando que en los países anglosajones no se utiliza mucho lo que es la literatura para reforzar los ensayos. ¿Es así? O digamos, referencias bibliográficas para reforzar los ensayos. Usted mencionó eso, es que no sí, estoy... yo dije que realmente no es obligatorio, es facultativo. ¿Y esto es para Latinoamérica también o para solo los países? Sí, yo creo que también de América Latina. Yo tengo muchos alumnos que ya hicieron una carrera completa en América Latina y me doy cuenta que les cuesta revisar independientemente así hacer una lectura científica de textos científicos, resumiendo sus ideas y reformulándolas en un nuevo texto que producen ellos. Es más bien, también en el caso de españoles, también tenemos matriculados muchos españoles que ahora en el proceso de Bolonia ven un chance de hacer un estudio en Alemania. Esperan más bien que el profesor les dé las ideas y que realmente se refieran solo a los temas que discutimos en la clase, ¿ya? Pero no van más allá, o sea, no se atreven. O sea, yo la tarea mía realmente la veo en eso y cada vez más, y eso se refiere también a alumnos alemanes, o sea, también tengo que decir que hay esa tendencia entre alemanes de que me piden, digamos, más información de ese tipo. Y el trabajo independiente, eso es la clave del concepto de Humboldt, ¿sí? Lo veo desapareciendo poco a poco y todo eso tiene sus raíces en procesos educativos que ya empiezan en los colegios. Sí, eso tiene que ver más que todo también con lo que es la construcción de conocimiento, como se estaba diciendo, la construcción de conocimiento con base a otros conocimientos. También creo que esto tiene que ver con lo que es
cómo utilizar la información de otras personas y darle el crédito a las otras personas en el texto, lo que sería el no plagio, sí. ¿verdad? Yeah. Y a partir de ahí crear nuestros propios conocimientos. Creo que eso también se ve, digamos, en un sistema educativo como en Costa Rica, que necesitamos saber un poco más, investigar, indagar lo del plagio. Exactamente. Lo del sí, plagio, ¿verdad? exactamente. Sí. Y para eso necesitamos también, digamos, conocimientos sobre las formas lingüísticas que se usan, ¿sí? O sea, veo, por ejemplo, la tendencia en los trabajos de curso de que copien partes o párrafos enteros sin marcarlos como cita. Trabajan muy poco con cita. ¿Ya? Y es una tendencia que me cuesta mucho más trabajo de control. O sea, no puedo confiar mucho a la hora de corregir un trabajo, no puedo confiar mucho en la verdad, digamos, de esos escritos. ¿Cuál es el conocimiento que ellos crearon y también cuál es el conocimiento que dijeron los otros distinguir expertos? Estos dos niveles, ¿sí? Sí, otra, me apasiona este tema también. Eso es con las diferencias culturales, ¿verdad? Porque en Asia hay personas creen que el compartir los conocimientos está bien, entonces no está mal el tomar ideas de otras personas y ponerlas en el texto sin darles el crédito. Entonces también ahí muy interesante lo de la interculturalidad. Exactamente, y cómo nosotros podemos unificar esas leyes de escritura, digámoslo así, no leyes, sino normas de escritura, lo cual es un poquito como difícil, ¿verdad? Porque hay tantas formas de ver el mundo que muchas no se podría, ¿verdad? Sí, puedo dar otro ejemplo. En los países del este, europeos del este, o sea, de lenguas eslavas, por ejemplo, se suele escribir muy poco. O sea, la clase consiste en dar una lectura de parte del profesor, los alumnos toman notas y después repiten en los exámenes, repiten solamente los contenidos, los conocimientos que les ha dado el profesor. O sea, sin reflexión crítica y cosas al estilo. O sea, lo que exige el concepto humboldtiano nuestro, ¿ya? Y son cosas interesantes. O sea, y esa mezcla de todo, si la tienes en el aula, es algo que nos exige cada vez más reflexión. Es una exigencia que hoy en día un profesor universitario no solamente enseña, sino tiene que reflexionar lo que está haciendo en su clase, ¿sí? Y es una cosa que, como lo he dicho en la ponencia, que ocurre muy pocas veces. O sea, a lo mejor es la generación, ahora en mi instituto, por ejemplo, hay un cambio de generación de profesores y ya vemos que los jóvenes profesores que serán los futuros catedráticos en nuestras áreas de literatura, lingüística y didáctica de lenguas romances, vienen con formación de lo que llamamos didáctica universitaria. O sea, la didáctica, no sé, es una mezcla de todo, de pedagogía, de ciencias de la educación, de didácticas concretas, de materias concretas, que tiene el propósito de desarrollar herramientas de manejar mejor esta situación en las aulas universitarias, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi carrera nunca he tenido una formación de ese tipo, pero ya hasta en Berlín se ha fundado un centro que se dedica solamente a investigaciones de ese tipo. Y creo que con un proyecto entre
esta facultad de Ciencias de la Educación y el área de lenguas extranjeras, la formación en lenguas extranjeras, pero también en el caso de las filologías extranjeras, de lenguas extranjeras en otros países. Puede ser muy fructífera una cooperación para ver todos estos impactos que tenemos y que son tan variables, ¿sí? Son cada vez más variables que entran en ese tipo de fenómenos. Muchas gracias. Vemos que estamos en la misma línea, Gabriel. El fin de un evento científico de este tipo es mostrar las investigaciones y las reflexiones de un grupo de profesores, de investigadores que están en la misma línea, pero la finalidad también es promover nuevos proyectos de investigación. Así que Gabriel la ha planteado perfectamente. Muchas gracias, espero que disfrutéis y aprendáis mucho y nos vemos en la siguiente conferencia.